Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy la doctora Liz Jaramillo y el día de hoy estaremos hablando de un tema interesante, el cual es la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy común, ¿sí? Que tiene que ver mucho, o aumenta mucho la mortalidad en cuanto a los pacientes y que generalmente es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Por qué? Porque sus factores de riesgos o aquellas cosas que lo desencadenan, pues son factores de riesgos que se pueden modificar perfectamente. Bueno, déjenme, agarro mi celular para poderles ir hablando. Muy bien. Espérenme nomás para poderles... Muy bien, para poderles responder los mensajes. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Primero para que me puedan entender y ahorita les voy a estar explicando un poco para que entren a la idea. Este tema, obviamente hoy lo van a entender mucho más, ya sean estudiantes de medicina o médicos, porque pues es un tema un poquito más, más elaborado y más difícil. Pero me interesa que las personas que sean, en cuanto que sean externas a la salud, pues tengan claro cuáles son los síntomas y cuáles son los riesgos o qué puede pasar, pero principalmente eso, que sepan identificar los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, vamos a poner un dibujito donde les voy a explicar, un poquitico más grande, ¿sí? Vamos a poner este dibujito y aquí les voy a explicar un poquito cómo funciona el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que entiendan esto para que puedan entender cuál es la fisiopatología y por qué se da como tal la insuficiencia cardíaca. El problema es que no voy a poder señalar. Me cambio. ¿Y ya puedo señalar? Muy bien. A ver. Ah, sí. Bueno, el problema es que voy a estar al revés. Bueno, voy a tratar porque es una poca concordancia entre la cámara y yo, pero vamos a tratar de... Me voy a ubicar primero en espacio. Muy bien, acá. ¿Sí? Toda la fisiopatología y todo el funcionamiento del corazón comienza en este lado, ¿sí? En el lado del corazón derecho. Este es el lado del corazón derecho y este es el lado del corazón izquierdo. Entonces, este es el derecho y este es el izquierdo. Recuerden que estoy al revés, entonces me voy a estar equivocando un poquito. Entonces, bueno, todo empieza en el lado del corazón derecho, ¿sí? Este vasito que ven acá es la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior trae toda la sangre de la circulación venosa, ¿sí? Y esa vena cava, toda esa sangre, llega a la vena cava superior, que es esta. Sí, la vena cava superior es aquella que recibe toda la sangre de toda la circulación venosa. O sea, hagan de cuenta que el corazón está acá y todo lo que viene de este lado va subiendo toda esa sangre y toda esa sangre entra por acá, ¿sí? Entra por acá y llega a este lado del corazón, que es la aurícula izquierda, ¿sí? Esa aurícula izquierda se llena y por medio de esta válvula, que es la válvula tricuspidea, por medio de esta válvula pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Aquí pasan dos fenómenos que son importantes que los entiendan porque ahorita vamos a explicar que es una de las causas de insuficiencia cardíaca.
aquí ocurre algo que es la sístole y la diástole, ¿sí? La diástole es cuando esta sangre cae de la aurícula derecha al ventrículo derecho, el corazón se llena, ¿sí? Al momento en que el corazón se llena es la diástole, ¿sí? Entonces la diástole es el llenado ventricular, ¿sí? Posteriormente, ese ventrículo se tiene que contraer para poder expulsar la sangre por medio de la arteria pulmonar, ¿sí? Y ese proceso se llama la sístole. Entonces la sístole es la contracción ventricular, ¿sí? Estos son los ventrículos. La insuficiencia cardíaca se caracteriza, como su nombre lo dice, porque el corazón es insuficiente, principalmente a nivel ventricular, para hacer sus funciones normales. ¿Cuáles son las principales? Pues es la expulsión de sangre al sistema, llevar el oxígeno, llevar nutrientes, mantener la perfusión, etc. Entonces, aquí se llena el ventrículo derecho y posteriormente se hace la sístole, ¿sí? Que es la contracción. Eso va a los pulmones. Recordemos, la sangre que viene de todo este sistema derecho es una sangre venosa, es una sangre que no está oxigenada, por decirlo así, y que va a ir a los pulmones a hacer un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, eso es importante para entender ahorita un poquito los síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esta sangre se va por toda la arteria pulmonar, ¿sí? Que es el único lugar donde la arteria, en el cuerpo donde la arteria lleva sangre sin oxigenar y las venas traen sangre oxigenada, porque normalmente las arterias en nuestro cuerpo son las que llevan la sangre oxigenada y las venas son las que llevan la sangre sin oxigenar, ¿va? Entonces, esta sangre, mirando el dibujo aquí, esta sangre sale del ventrículo, se va por toda la arteria pulmonar y regresa a la aurícula izquierda por medio de 4 venas pulmonares, que son las amarillitas, estas dos y estas dos, ¿verdad? Ya esa sangre aquí que llega está oxigenada, ¿sí? Y pasa por medio de una válvula, que es la válvula mitral, que pasa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí se vuelve a producir el mismo efecto. Primero se hace una diástole, que se llena el ventrículo con la sangre, y posteriormente se hace una sístole, que es la contracción ventricular. Y esta, por medio de una válvula, que es la válvula aórtica, sale por la aorta al sistema, ya así a la circulación sistémica, y nos aporta todo lo que es la sangre oxigenada. ¿Por qué es importante esto? Porque para poder entender los síntomas que puede causar la insuficiencia cardíaca, tenemos que entender un poquito cómo es la fisiopatología. Voy a revisar a ver si alguien ha escrito. A ver, permítame porque... Muy bien. A ver. Voy a revisar a ver si alguien ha escrito. Bueno. Saludo a todos los que se están conectando. Un saludo a doña Lorena, que la quiero mucho. Un saludo a Sara Chansi, que es una colega que también la quiero mucho, me cae muy bien. Un saludo a mi mamá. Saludo a todos los bueno. Que están conectando. Un saludo. Bueno, muy bien. Bueno, vaya de técnicas porque no soy experta. Bueno, lo otro, bueno, entonces ya entendiendo más o menos cómo es que funciona el corazón, ¿sí? Cómo trae la sangre, cómo pasa por medio de sus aurículas, de sus ventrículos, ¿sí? Posteriormente, cómo trabaja también por medio de válvulas, cómo va a los pulmones, si oxigena, ¿sí? Y
cómo posteriormente y finalmente cumple su función, que es llevar toda esta sangre oxigenada al sistema para llevar nutrientes, o sea, para que podamos vivir literal. Entonces, vamos a hablar qué es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La insuficiencia cardíaca la podemos clasificar de muchas formas. Se clasifica de muchas formas. La podemos clasificar, por ejemplo, si es por afectación izquierda o si es por afectación derecha. La podemos clasificar si está compensada o si está descompensada, que ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los mecanismos de compensación. Y cuando estos ya no funcionan, ahí es cuando se nos descompensa la insuficiencia cardíaca. Puede ser biventricular, cuando está afectado tanto el corazón izquierdo como el corazón derecho. Y una clasificación actual que nos ayuda mucho es según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que ahorita vamos a ver qué es la fracción de eyección, ¿sí? Según la fracción de eyección, ya sea que esté reducida, que esté en límite, que esté reducida, que esté aumentada o que esté pues en el límite medio entre esos dos. Entonces así se puede clasificar la insuficiencia. La insuficiencia más común es la insuficiencia del lado cardíaco izquierdo, o sea, de todo este lado del corazón. Es la más común y principalmente, ¿por qué se da? Es por una disfunción sistólica. ¿Se acuerdan que les dije que era la sístole? Es la contracción del ventrículo para expulsar la sangre. Entonces vamos a ver, les voy a ir explicando acá. Bueno, se me cayó el marcador, ya lo recogí. Bueno, recuerden que la sístole es la contracción ventricular y es aquella que nos ayuda a expulsar la sangre, ¿sí? Entonces, cuando hay una disfunción ventricular, vamos a hablar primero del lado izquierdo, que es la insuficiencia cardíaca que se produce más comúnmente, ¿sí? Que se produce por una afectación sistólica. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber hagamos de cuenta que ahí va a haber una disminución en la sístole. ¿Sí? Recordemos que la sístole es la contracción ventricular. Si tenemos disminuida la sístole, que nos lleva a una deficiencia, ¿sí? O a una falla en la contracción ventricular, ¿qué vamos a tener? Pues que el corazón va a expulsar menos sangre. Entonces, va a salir menos sangre a la circulación sistémica. ¿Y esto qué va a traducir en síntomas? Por ejemplo, que pueden empezar a sentir los pacientes. Si nuestro cuerpo, si nuestro corazón, por una disfunción en la contracción ventricular o por una falla sistólica, una disfunción sistólica, no expulsa suficientemente sangre oxigenada a la circulación, ¿qué vamos a empezar a sentir? Pues cansancio porque no tengo suficiente oxígeno, me voy a sentir fatigada, voy a sentir frialdad en las extremidades, ¿sí? Entonces esos son datos clínicos que nos pueden ayudar a identificar. Entonces los pacientes que empiezan a sufrir de insuficiencia cardíaca, principalmente izquierda, ¿sí? Estos pacientes pueden empezar con estos datos: cansancio, frialdad en las extremidades, puede haber fatiga, astenia, dinamia, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los síntomas. ¿Qué pasa entonces? ¿A qué lleva todo esto? Todo esto lleva a algo muy importante, que es la disminución del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la expulsión de sangre, ¿sí? Que es lo que expulsa el corazón en sangre, pues en una unidad, que generalmente es una unidad de minutos, ¿sí? Es lo que expulsa
es los mililitros que expulsa el corazón en un minuto, ¿sí? Generalmente, se saca el gasto cardíaco, lo podemos sacar con el volumen sistólico eyectado por pues, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esos son los dos valores que utilizamos para sacar lo que es el gasto cardíaco, y lo normal en un hombre normal o en una mujer, bueno, en un hombre más que todo, en un hombre de unos 70 kilos, ahí bien, lo normal es que sea de 5 litros por minuto, ¿va? De 5 litros por minuto. Entonces, en realidad, si sacamos esa pequeña fórmula, que son de las pequeñitas fórmulas que utilizamos en medicina porque no utilizamos mucha matemática, ahí con eso, dependiendo del paciente, pues vamos a saber cuál es el gasto cardíaco de ese paciente. ¿Qué pasa si el sistema o el cuerpo, vamos a cambiar de color porque ya quiero que se vea rojo? ¿Qué pasa si el cuerpo, si el corazón disminuye el gasto cardíaco? ¿Qué va a empezar a hacer el cuerpo? Entonces hay algo que se llama mecanismos de compensación. Los mecanismos de compensación los tenemos todos, o sea, todo el organismo es algo sumamente inteligente. El cuerpo sabe cuando nos falta algo y empieza a producirlo. Entonces, si mi cuerpo disminuye el gasto cardíaco, que es decir, está disminuyendo la sangre que eyecta en cada contracción o por minuto, ¿sí? Pues, ¿cuáles son los dos principales órganos que se van a activar? Uno de ellos va a ser el riñón. ¿Verdad? Déjenme, voy a borrar acá para que se vea mejor. Solo que se me cayó el borrador. Bueno, entonces el riñón es uno de los principales órganos que empieza a hacer un mecanismo de compensación. Que esto es lo que van a entender más los médicos que las personas, pero ahorita las personas van a poder entender los síntomas. El riñón es uno de los mecanismos de compensación. ¿Qué pasa? Entonces, el gasto cardíaco disminuye, el riñón lo sensa, y como nos está llegando menos sangre, el riñón, ¿qué va a hacer? Pues va a dejar de filtrar este líquido. ¿Y qué va a hacer? Va a disminuir su filtrado glomerular. Entonces, uno de los principales mecanismos de compensación es que el riñón disminuye su tasa o su filtrado glomerular, ¿sí? Y posterior a esto activa un sistema que es muy conocido por los médicos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esto qué nos va a ayudar a hacer? Esto nos va a retener líquido y sodio, o nos va a aumentar la reabsorción en lo que son los túbulos del riñón de sodio y de agua. Entonces nos va a aumentar esto en la sangre, porque hagan de cuenta, dice el cuerpo, ok, mi gasto cardíaco está disminuido, no me está llegando suficiente sangre, pues no puedo eliminar líquido del cuerpo porque me voy a quedar, voy a bajar el volumen de mi cuerpo y pues podrían pasar otras cosas, ¿sí? Entonces, este sistema se activa y mediante esto se hace un sistema de compensación. Y otra cosa es que se aumenta la hormona antidiurética, y con esto también aumentamos el volumen, ¿sí? Posterior a esto hay otro mecanismo de compensación que es muy importante, que es en los vasoreceptores a nivel del sistema nervioso. Perdón que se me caiga tanto el borrador.
Entonces el segundo sistema de compensación es en los vasoreceptores. ¿Qué hacen en los vasoreceptores? Se activa el sistema simpático. ¿Sí? Como todos sabemos, el sistema simpático es como que el estimulador, el que todo lo aumenta, y el contrario, pues el parasimpático es el que disminuye, o el que el inhibitorio, por así decirlo, para no tener que explicarlo muy a fondo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el sistema simpático? ¿O cómo es su mecanismo de compensación? Es principalmente aumentar la contractibilidad del corazón y aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Estos mecanismos pues son muy buenos, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice, no, es que este ventrículo está insuficiente y me está eyectando menos sangre. Entonces el sistema simpático viene y aumenta la contracción, pues para que trate de enviar más sangre y más sangre y más sangre. Sí, pero esos mecanismos de compensación llegan a un límite y luego son perjudiciales, ¿sí? Al igual que los riñones, que mediante todo el sistema que les dije que se activa, nos aumenta lo que es la volemia principalmente. Bueno. Recuerden que estamos hablando de lo que es la disfunción sistólica, que ya aprendimos algo nuevo hoy. ¿Qué es la sístole? Es la contracción ventricular o lo que expulsa el corazón a la circulación. Bueno. Déjenme miro si me han mandado mensajes. Muy bien. Bueno. Saludos a bueno, por acá están diciendo muy bella su hija Adriana, con todo respeto. Bueno, muy bien. No, esto ya se convirtió en una conversación que no es médica. Bueno, nos vamos a ir un ratito a un corte de comerciales, mentiras, a un corte y ya regresamos, no nos demoramos, espérennos. Bueno, seguimos acá. Bueno, ya explicamos un poquito sobre la disfunción sistólica, ¿sí? Vamos a hablar otro término que es importante que conozcan. Bueno, voy a poner aquí mi celular. Vamos a hablar de otro término que es muy importante que conozcan, que es la FEBI. ¿Se acuerdan? Que la insuficiencia cardíaca se clasifica en derecha o en izquierda. Que ya hablamos un poquito sobre la izquierda y vimos que se da a causa de una disfunción sistólica principalmente, ¿sí?
Ahora vamos a hablar un poquito de una clasificación muy importante que nos da en lo que es principalmente pautas de tratamiento. Vamos a ver. Doctora, bueno, vamos a resolver una preguntita por aquí de Alexia Díaz, que dice: doctora, tengo taquicardia, pero me dio porque mi arteria principal se me trató de tapar y eso quedó como una secuela. ¿Algún día se me quitará? Ahora cada que me da ansiedad me da taquicardia y eso me pasaba, y eso no me pasaba. Tomo como medicamentos Inderacil, pero algún día se me quitará. Bueno, pues no sé cuántos años tenga Alexia Díaz, ¿sí? Pero ella dice que aquí una arteria principal se le trató de tapar, o sea, eso traduce, o sea, si ella me está tratando de decir que una arteria principal de su corazón se trató de tapar, quiso decir que en algún momento ella tuvo un síndrome coronario agudo, o sea, trató de hacer lo que es un infarto, que es muy raro, que no veo bien su foto, pero al parecer se ve una persona joven, y es muy raro que una persona tan joven pues presente un síndrome coronario agudo. Sin embargo, pues las personas que presentan esto, dependiendo de la afectación y eso, pues las arritmias pueden quedar como secuela. Aquí lo importante en cuanto a las palpitaciones o a las arritmias es ver en qué momento, o sea, pueden haber arritmias y se pueden controlar con medicamentos, pero aquí lo importante es tratar de identificar cuando una arritmia te causa datos de inestabilidad. Entonces es muy importante para ella que, por ejemplo, si ella llega a sentir esa taquicardia o esas palpitaciones y se acompaña, por ejemplo, de dolor en el pecho, falta de aire, alguna alteración en el sistema nervioso, que se encuentre muy dormida o que se desmaye, pues eso sí ya es un dato de gravedad y de que esta arritmia la está llevando a una inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O que la presión baje. Pero lo más importante es que ella lleve un control adecuado con su cardiólogo o con el médico que la esté viendo para que tratar de identificar qué tipo de arritmia es la que ella está sufriendo y pues darle lo que es el tratamiento adecuado, pero definitivamente sí tenemos que saber qué tipo de arritmia o qué tipo de taquicardia es con la que te estás presentando, ¿sí? Y pues ya sí, me imagino que te está viendo un doctor, pues él sabrá qué medicamento será el más apropiado para ti, ¿sí? Pero es muy importante lo que te dije, tratar de identificar esos datos que pueden ser de alarma, ¿sí? El medicamento que tú utilizas, ¿sí? El Inderacil es la fórmula comercial, pero el medicamento que tú utilizas es el propranolol. Sí, el propranolol es un beta bloqueador, que lo que ayuda es a bloquear esas pacientes, a bloquear cierto lugar del corazón que da los estímulos para que en las pacientes que haya taquicardia, pues las frecuencias no aumenten por encima de lo que es lo normal. Entonces, pues es un tratamiento adecuado siempre y cuando conozcamos qué tipo de arritmia es. Listo, espero haya resolvido tu pregunta. Bueno, el otro concepto que íbamos a revisar es la FEBI. La FEBI, pues es en porcentajes y recuerden que la insuficiencia cardíaca también se clasifica según la FEBI, ¿sí? ¿Qué traduce la FEBI? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Todo va muy enfocado al ventrículo izquierdo. Ahorita vamos a hablar del derecho, ¿sí? Entonces la FEBI es la fracción de eyección
del ventrículo izquierdo. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar según esto. ¿Sí? Lo normal pues es que esté aproximadamente entre un 50 y un 70%. ¿Sí? Cuando está baja o cuando clasificamos una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida es cuando está abajo del 40%. Y queda ese entre 40 y 50%, que pues es el límite entre los dos. Entonces está la FEBI con FEBI conservada, perdón, la insuficiencia cardíaca, y está la FEBI, la insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. Bueno, ¿y qué es la FEBI? Sí, la FEBI es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo, que acá lo tenemos, perdón, es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en cada latido. También hay fórmulas para sacar los valores, pero lo importante es conocer el volumen sistólico eyectado, obviamente del ventrículo, y el volumen total diastólico, ¿sí? Con el volumen sistólico eyectado y el volumen total diastólico, ¿qué es esto? El ventrículo le llega la sangre de la aurícula, hace lo que es la diástole, se llena el ventrículo y posteriormente hace la sístole, ¿sí? Esa fracción de eyección cuando el ventrículo expulsa es la FEBI, que es en porcentaje. Pero pues obviamente no se expulsa todo, sino que se queda un residuo, ¿sí? Que es el volumen total diastólico, que es entre más o menos 120 y 130, entonces lo vamos a poner en el medio, que es 110, y digamos que en una persona normal, más o menos el volumen sistólico de eyección es de 70 mililitros, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos 70 entre 110, eso nos va a dar aproximadamente 64%, no es que yo sea muy rápida, es que ya lo había hecho en mi casa, y esa FEBI es normal, es una FEBI del 64%, ¿verdad? Que estaría dentro de los rangos normales. Bueno. Cuando la FEBI está conservada, esto es en cuanto a disfunción sistólica, ¿verdad? Con una FEBI disminuida. Cuando tenemos una FEBI disminuida, hablamos de una insuficiencia cardíaca sistólica por una falla ventricular. Pero hay disfunción diastólica también. ¿Recuerdan qué es la diástole? Que dijimos que es el llenado ventricular, ¿sí? Entonces, cuando hay disfunción diastólica, si nosotros sacamos la FEBI, va a estar normal. ¿Por qué? Porque en la disfunción diastólica generalmente está disminuido el volumen sistólico de eyección, y como hay disfunción diastólica, está disminuido el volumen total diastólico. Si nosotros dividimos eso, nos va a dar una FEBI normal. Entonces, esta es una de las características de la disfunción diastólica, ¿sí? Que la FEBI está normal. En la disfunción sistólica, que fue la que hemos estado hablando casi la mayoría del tiempo, pues la FEBI generalmente está reducida, ¿sí? Vamos a hablar de un concepto importante antes de entrar a los síntomas. Bueno, yo no soy muy buena para dar clases, pero bueno. Vamos a hablar de algo que se llama la ley de Frank-Starling. ¿Listo? Que es importante, es un concepto importante. Ley de Frank-Starling. Bueno, la ley de Frank-Starling mide dos cosas principalmente. O bueno, lo vamos a relacionar a dos cosas. ¿Sí? Al volumen sistólico y al volumen telediastólico, ¿sí? ¿Qué es el volumen telediastólico? Es el volumen
volumen final de la diástole. Lo tele nos habla de que es al final, ¿sí? Entonces, telediastólico es el volumen final de la diástole. Entonces, aquí estaría el volumen sistólico. Y aquí estaría el volumen telediastólico. Y la curva normal sería como algo así. La ley de Frank-Starling lo que nos explica es que la fuerza de contracción, o sea, el volumen sistólico, es proporcional al aumento del llenado o al aumento de volumen. Es decir, este es el volumen telediastólico. Entre más se va llenando el ventrículo, más aumenta la contracción. Sin embargo, llega un momento en que, si pueden ver, se estabiliza. Es decir, independientemente del volumen sistólico que haya, la contracción va a ser la misma. Entonces, acá vuelven a entrar, es importante esta parte porque aquí vuelven a entrar los mecanismos de compensación. Cuando hay una disfunción, lo que hace aquí, en cuanto a lo renal, es que se vuelve a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumento de la hormona antidiurética. ¿Y esto qué trata de hacer? Trata de aumentar el volumen, ¿sí? En la parte de la contracción se activaría el sistema simpático y aumentaría ¿qué? La contractibilidad. Bueno, muy bien. Voy a revisar el chat. Voy a revisar el chat a ver si hay dudas. Muy bien. Bueno, por aquí Alexia Díaz dice que siempre me pasa eso, he llegado al desmayo. Bueno, pues entonces lo que sí es que hay que ver principal. Lo primero que tenemos que ver contigo, o pues que tienes que ir para que tu médico te cheque, es qué tipo de arritmia es o qué tipo de taquicardia es, para poderla clasificar y pues dar un tratamiento oportuno, porque si por alguna razón tú estás dando datos de inestabilidad, pues el tratamiento es diferente, ¿sí? No es medicamentoso, sino que es diferente. Por acá dicen, por acá dice que si los diabéticos son propensos a un paro por el alto azúcar. Sí, recuerden que ya habíamos hablado en el programa de la insuficiencia, de los riesgos cardiovasculares en los pacientes diabéticos, y pues obviamente sí, el ser diabético, recuerde que en los diabéticos hay un daño en la micro y en la macrocirculación. Estos producen también lo que son infartos silenciosos y es un factor de riesgo muy, muy importante para lo que es el desarrollo cardiovascular. Bueno, lo voy a dejar por acá. Bueno, entonces, ya entendiendo lo que fue la disfunción sistólica, ya entendiendo un poquito lo que fue la disfunción diastólica, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, porque ahorita todo lo que les expliqué aquí en este dibujito de toda la disfunción sistólica del lado izquierdo, pues eran los síntomas que nos iban a dar anterogradamente, ¿sí? Es decir, de acá para allá, ¿sí? Pues porque al afectarse eso, pues puede haber frialdad en las extremidades, va a haber cansancio, va a haber astenia, dinamia, fatiga. Pero, ¿qué pasa cuando esa afectación se pasa al ventrículo derecho? ¿Sí? La principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda, ¿sí? Esa es la principal causa. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Recuerden que en la insuficiencia cardíaca derecha, como lo decíamos ahorita, hay una disfunción sistólica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la sístole? Que no se les olvide, es la contracción que el corazón hace para expulsar la sangre, ¿sí? Entonces, si este ventrículo está insuficiente, ¿sí? No nos está
eyectando, no nos está expulsando la sangre suficiente a la circulación, hagan de cuenta que todo esto se va a empezar a devolver, ¿sí? Entonces toda esa sangre acumulada se va a empezar a devolver. ¿Y qué sigue de acá? Los pulmones. Entonces, en los pacientes que empiezan a tener disfunción derecha, ¿sí?, empieza a haber síntomas. Cuando hay afectación pulmonar, cuando hay congestión pulmonar, ¿por qué? Pues porque si esta sangre se va acumulando, porque el ventrículo no la puede eyectar, pues el pulmón se va a ir congestionando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se van a explicar algunos de los síntomas que los pacientes presentan cuando el corazón derecho, izquierdo-derecho se está afectando. Por ejemplo, la falta de aire, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como disnea, también la ortopnea o la disnea paroxística nocturna, que es, estos pacientes refieren que al acostarse en una superficie plana totalmente los levanta la falta de aire, la tos, serían datos, ¿sí? Si los mecanismos, ya cuando los mecanismos de compensación, hablamos ahorita de que el riñón, la activación del sistema renina-angiotensina, los vasoreceptores, la activación del sistema simpático, cuando ya todo esto es insuficiente y el corazón y la afectación pulmonar entra, pues se puede producir lo que nosotros los médicos conocemos como un edema agudo de pulmón, sí, y esto ya es una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Se acuerdan que les había dicho que también se puede clasificar en compensada y descompensada? Pues aquí entraría la descompensación por un edema agudo de pulmón. Y si nos seguimos retrógradamente, si vemos que ya los pulmones se congestionaron, pues va a haber una disfunción en lo que sigue, pues en el ventrículo derecho. Entonces este ventrículo derecho también va a ser insuficiente y la sístole o su contracción no va a trabajar de la misma forma, vaya, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a ir todo esto? Pues a la circulación venosa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya la insuficiencia cardíaca avanza y afecta o se produce una insuficiencia cardíaca derecha? Hay una congestión en el sistema venoso. Y ahí, ¿qué va a pasar? Entonces nos va a explicar los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son? Si nosotros vemos, aquí, esta es mi derecha. Si nosotros vemos que aquí está el corazón, hagamos de cuenta que todo está insuficiente para acá. Ahorita les hablaba de los datos que son anterógrados, ¿sí? Si mi corazón izquierdo no está funcionando y no está mandando la suficiente sangre oxigenada, el oxígeno, los nutrientes adecuados a la circulación, pues obviamente yo me voy a sentir cansada, o sea, todo lo que conlleva a no tener una adecuada una adecuada oxigenación. Pero si luego se me complica para este lado, entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a empezar a tener o que el paciente va a empezar a presentar o que nosotros como médicos tenemos que buscar? Uno de ellos es la ingurgitación yugular, que es una característica de una insuficiencia cardíaca derecha. Y si nos seguimos bajando, llegamos al hígado, ¿sí? Y hay un reflejo que es el hepatoyugular, que también se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. De hecho, se puede llegar a presentar una cirrosis cardíaca, que es una cirrosis por congestión a causa de una insuficiencia cardíaca derecha, y ahí es importante en la evaluación de los pacientes siempre pedir exámenes de sangre. Generalmente en estos pacientes las bilirrubinas comienzan a aumentarse, ¿sí? A pesar de que algunos otros exámenes están normales, es muy característico que las bilirrubinas comiencen a aumentarse. Es de mal pronóstico esto, es de mal pronóstico los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen hipoalbuminemia o que la albúmina está baja, al igual que aquellos que hacen hiponatremia, o sea, el sodio bajo. Y si nos seguimos bajando, pues vamos a encontrar lo que es el edema. Entonces, seguramente muchas pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, muchas de las veces consultan por edema, pero es por todo esto, ¿sí? Porque es un efecto retrógrado de todo lo que es la disfunción cardíaca, ¿sí? Puede llegar al edema en miembros inferiores, o el edema es el aumento de volumen, ¿sí? Principalmente en los tobillos
y puede llegar incluso a hacer acúmulo de líquidos en lo que es la cavidad peritoneal en el abdomen, que sería lo que llamaríamos ascitis, o incluso hacer una nasarca completa. Entonces, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces no vamos a terminar completamente el tema, pero aquellos pacientes, nosotros utilizamos varias escalas para ver la funcionalidad del paciente, ¿sí? Principalmente en cuanto es a la falta de aire o a la disnea. Entonces, en aquellos pacientes que estamos sospechando insuficiencia cardíaca, siempre debemos ver qué tanta es su capacidad funcional, en qué momento presenta la disnea o la falta de aire, si es en reposo estando tranquilo, si es al empezar a caminar, si es al subir escalas, si es al hacer ejercicio o si es con un mínimo esfuerzo. Eso es muy importante. Lo otro que debemos evaluar es si tiene datos de insuficiencia cardíaca derecha, de más miembros inferiores, ingurgitación yugular, que la medimos por medio del examen físico, al igual que el reflejo hepatoyugular, a la auscultación, mirar si hay un tercer ruido que nos habla principalmente de disfunción ventricular, y bueno, eso, el cansancio, etcétera. Es muy importante recordar las principales causas, que con esto terminamos, las principales causas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? O qué es lo que nos puede llevar a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La principal causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que tuvieron un infarto o que una parte de un territorio del corazón dejó de recibir sangre, todas estas células mueren, la contracción obviamente va a estar afectada y se va a producir una disfunción diastólica principalmente, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y la otra causa muy importante, pues es la insuficiencia cardíaca a causa de la hipertensión arterial. Pues la hipertensión arterial, recuerden que es una enfermedad muy común. Al aumentar la presión arterial, aumentan las resistencias, y el corazón, ¿qué hace? Para compensar, hace una hipertrofia principalmente ventricular, y posteriormente esto se convierte en una insuficiencia cardíaca, por lo que ya hemos hablado durante toda la plática. Hay otras causas como las miocardiopatías, afectación de lo que son las válvulas, la diabetes, sí, la obesidad también es un factor de riesgo. Los pacientes que consumen tabaco también es un factor de riesgo para desarrollar en algún momento lo que es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso es en cuanto a todo lo que hablamos de izquierdo, sí, es la más común. La derecha, ya sabemos que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda, pero también pueden haber, por ejemplo, causas primarias, principalmente, por ejemplo, con comunicaciones interauriculares o comunicaciones interventriculares. Esto nos puede hablar como tal de una afectación primaria del ventrículo derecho. Y otra de las causas es cuando son causas primarias pulmonares, que sería lo que nosotros conocemos como el cor pulmonar, que da una insuficiencia cardíaca derecha a causa de algo o una afectación pulmonar. Bueno, recordar siempre en el abordaje del paciente que le estamos sospechando la insuficiencia cardíaca, pues siempre el examen físico, y de exámenes siempre pues se debe pedir una biometría completa para ver principalmente que no haya anemia y que esa no sea la causa de alguno de los síntomas que se pueden presentar, y un perfil bioquímico principalmente para ver la función renal. Recordemos que esta se altera, ¿sí? Recordemos que es un mecanismo. El riñón funciona o actúa en varios sistemas como un mecanismo de compensación. Ver la albúmina, porque la albúmina baja es un factor pronóstico, al igual que el sodio. Entonces, para ver los electrolitos, siempre habrá que tomar un electrocardiograma, sí, aunque no hay datos
pactognomónicos o específicos como tal en un electrocardiograma de una insuficiencia cardíaca, pero sí hay datos que nos pueden ayudar y terminaríamos el abordaje inicial por lo menos o básico con un ecocardiograma, donde ahí podríamos medir todo lo que les expliqué ahorita y medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y poder hacer el abordaje completo, y ya pues hay otras cosas más cardiológicas que son los cateterismos, etcétera. Entonces recuerden siempre consultar si comienzan con falta de aire, si durante la noche los levanta falta de aire, si de pronto por alguna razón empiezan a tener edema en miembros inferiores o aumento del volumen, tos o incluso pérdida de peso. Bueno, espero les haya gustado, les mando un abrazo. Recuerden, estos lo pueden ver los días jueves de 4 a 5 de la tarde por medio de Facebook en Antena X y por medio de mi página doctora Liz Jaramillo, y en Instagram me pueden seguir como doctora Jaramillo 92. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias a los que se conectaron, les mando un beso, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Escríbanme qué mensaje, qué tema quieren que abordemos y lo hacemos. Listo. Bye, gracias.